Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y en resumen es lo que hemos hecho a través de este sacramento de la Santa Cena. Hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tal vez al decirlo suena fácil. Sí, yo ya lo confesé como mi Señor y Salvador. Y a lo mejor tú que hoy nos visitas por primera vez, es tu primer o tu segundo o tu tercer acercamiento a una fe o algo semejante a esto que te menciono. Para quienes tienen más tiempo, pues dirán, no, sí, yo ya he confesado, ya he creído, ya he declarado que Jesús es mi Salvador. Y la idea de que creamos en ese Hijo de Dios, ese hombre que vino a esta tierra a nacer en un pesebre en Belén y que vivió a lo largo de 33 años sobre esta tierra, y los últimos 3 años de su vida fueron 3 años de un arduo trabajo y entrenamiento a personas en las cuales él tuvo la confianza para capacitarlos para que cuando él se fuera de esa tierra, ellos pudieran continuar con el legado que él vino a sembrar a esta tierra. Además que de paso bendijo a muchos, a miles de personas que tenían carencias y necesidades. Y esto que este hombre hizo fue tan impactante que logró dividir la historia de la raza humana en dos, en el antes de él y en el después de él. Pero yo más bien puntualizaría que sería no después de él, sino a partir de él hasta nuestros días. Y cuando nosotros creemos en ese él, que es, su nombre es Jesús, en hebreo Yeshua, y creemos en sus mandatos, en sus enseñanzas, en su filosofía, en su pedagogía, en fin, en su mensaje, y comenzamos a vivir conforme él lo dice y lo recomienda, podemos decir que entonces somos salvos, ¿no? Y que realmente ya le aceptamos como Salvador. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que necesitamos ser salvados, pero a veces nos preguntaríamos, ¿salvados de qué? Porque no estamos en algo como que crítico, o tal vez no estamos en alguna situación complicada. Muchos dirán, pues yo vivo una vida tranquila, otros no, podrán tener una vida complicada, tensa, en fin, o sea, pueden pasar muchas cosas en nuestras vidas. Pero aquí se trata de una salvación interna, una salvación en la cual nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia no ha logrado estar en paz, y entonces cuando llegamos al conocimiento de Jesucristo y de todo lo que Él representa, nuestra vida debería de encontrar una paz y un descanso, y ese es el objetivo, y de ahí parte la salvación. Pero el punto es que muchas veces nos quedamos nada más con la parte de aceptar a Jesucristo como mi Salvador, y así lo declaramos y hasta lo confesamos. Pero viene la segunda parte, que es la que ya nos cuesta mucho trabajo hacer, porque ya no le declaramos como nuestro Señor. Y cuando hablamos de declararlo como nuestro Señor, esa palabra de Señor no es como el señor de la basura que pasa todos los días fuera de tu casa, o el señor del mercado que vas a comprarle, o el señor de la gasolinera que te despacha la gasolina, el combustible. No, sino cuando hablamos de Señor, estamos hablando de un lugar de autoridad, de prominencia, que de alguien que es superior a nosotros, altamente superior, y que tiene control, poder y dominio sobre todas las cosas a mi alrededor. Y entonces cuando yo le acepto no solamente como Salvador, sino como mi Señor, mi vida cobra una dimensión bien distinta y bien diferente. Y hay 5 fundamentos que debiéramos de tener sí o sí en nuestras vidas, partiendo desde el principio de que hemos creído en Él y sabemos, aceptamos que Él vino a morir en una cruz
a causa de todas mis transgresiones, mis malas decisiones y de mis pecados. ¿Para qué? Para quitarlos, perdonarnos y hacernos unas nuevas personas. Pero todo esto, además de sonar bonito, atractivo, retador, me lleva a entender, o que debo de entender, que para yo poder disfrutar de todo ello, tengo que partir de un punto y de tener una base. Y esto es un buen cimiento. Y ese buen cimiento es fundamental para mi vida, para mi desarrollo. Pero inclusive pensemos y veamos qué tan importante es un cimiento. Un buen cimiento es fundamental para la estabilidad y la seguridad de una edificación. Los cimientos soportan las estructuras, distribuyen el peso del edificio y protegen la construcción de fuerzas naturales y del paso del tiempo. En la Biblia, un buen cimiento representa la importancia de construir sobre la verdad eterna y de poner en práctica las enseñanzas de Jesús, que se traducen como edificación, llenura, crecimiento, madurez, frutos y multiplicación. Te lo repito. La importancia de construir sobre la verdad eterna, poniéndolo como un buen cimiento, implica las enseñanzas de Jesús, que se traducen como edificación, llenura, crecimiento, madurez, frutos y multiplicación. Y si dijiste o pensaste, ay, se fue muy rápido, no alcancé a notarlo, no te preocupes. Imagínate que tienes un árbol afuera de tu casa y es de manzanas y tú lo sembraste. Y lo sembraste desde que era una semillita. Pusiste la semilla en la tierra, viste que germinara, le echaste agüita, la fuiste cuidando, fue saliendo el retoñito, fue creciendo, le pusiste su palito para que no se fuera para allá ni para acá, la fuiste cuidando, la acercaste, le fuiste cuidando y cuidando y cuidando, fue creciendo, desarrollándose, y llegó el momento en el que tuviste que podarle algunas ramitas que estaban medio feas, medio secas, y fue madurando, engrosando el tronco, y llegó el momento en que ya fue un árbol frondoso y comenzaron a salir sus primeros retoños, sus flores, y después de eso vinieron los primeros frutos. A lo mejor esos primeros frutos fueron amargos, chiquitos, o desabridos, no sé, pero los segundos frutos que siguieron dando ya mejoraron, los terceros ya fueron mejor, los cuartos, wow, tienes un árbol de ricas y hermosas y suculentas manzanas. Todo esto es lo que te acabo de decir, porque así debe de ser nuestra vida. Y eso es lo que Dios nos enseña a través de la Escritura y del mensaje de Jesús. Ahora, regresemos a la cimentación. Y existen tres tipos principales de cimentación, que es la superficial, profunda y semiprofunda. ¿Qué cimentación tienes en Dios en tu vida? Y quiero que pienses un poco en eso. Memito, ¿puedes venir, por favor? Piensa qué tipo de cimentación tienes. ¿Superficial, profunda o semiprofunda? Y es una sorpresita que les tengo ahorita. Entonces, cuando nosotros podemos comenzar a pensar sobre qué tipo de cimentación tengo, me voy a dar cuenta si soy honesto, ¿sí? Porque acuérdense que hay una enseñanza de Jesús que dice que antes de que quieras ir a quitarle la paja que está en el ojo de tu vecino, ¿qué dice? Primeramente, voltea a verte a ti mismo y mírate la viga que tienes en tu ojo y sácala. Porque si no, ¿cómo vas a ir a ayudar al vecino? Pues si estás miope, no puedes ni ver bien, ¿sí? Le vas a picar un ojo en lugar de sacarle la pajita, ¿no? Lo vas a dejar tuerto. Entonces, pues no se trata de eso. Pero para que yo pueda reconocer qué tipo de cimiento tengo que aprender a ver que yo tengo una viga en mi ojo. Para darme cuenta entonces si mi cimentación en la fe es superficial, profunda o semiprofunda. Yo no sé cómo esté tu cimentación ahorita.
Y a lo largo de la palabra de hoy espero en el nombre de Jesús que te des cuenta cómo está tu cimentación. Las fases en proyectos de construcción son las mismas 5 que en cualquier otro proyecto, que es iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y finalización. Te lo repito: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y finalización. Y es lo mismo que como creyentes deberemos de estar desarrollando en nuestras vidas. Si no lo hacemos así, jamás llegaremos a madurar, porque nos podemos quedar en una iniciación y hasta ahí quedó. Podemos dar el siguiente paso y llegar a una planificación, o sea, ya comienzo a hacer mis planes como creyente, pero hasta ahí me quedo. O puedo pasar a un tercero, que es, pues ya voy a ejecutar, ya voy a involucrarme. Y resulta que ahí te quedaste. Ha habido mucha gente que llega y me dice: pastor, yo quiero involucrarme, ahora sí voy a estar, en verdad, ahora sí, me voy a comprometer. Jamás los vemos. Ni siquiera han llegado ahí. Ni siquiera pudieron avanzar en esa ejecución. Mucho menos van a dar el siguiente paso, que es el seguimiento. ¿Cómo vas creciendo? ¿Cómo te estás desarrollando? Siempre me gusta preguntarle, y yo creo que a muchos de ustedes aquí les ha tocado, que les digo: ¿cómo te has portado? Y a veces algunos me dicen, ¿no? Y otros, pues, más o menos, pastor. Pocos son los que dicen, muy bien, muy bien. Bueno, también los que me dicen muy bien, así como que no se las creo, ¿verdad? Pero bueno, o sea, digo, por algo se empieza, ¿no? Y la finalización. Pero aquí. Sí, gracias. Entonces, la finalización, bueno, pues es cuando ya te coronaste, cuando ya te titulaste, cuando ya llegó el Señor y te dieron tus coronas, ¿no? Y a tus premios, te dijeron, ahora sí, pasaste. Pero mientras, hay que sufrir todo eso, hay que vivirlo. Y eso me lleva a pensar en la naturaleza esencial de la madurez. ¿Qué es la madurez? ¿Qué es la madurez? Si lo vemos en un fruto, bueno, pues la madurez es cuando ya logró su potencial en cuanto a dulzor, a sabor, que es agradable para comerse, ¿no? Es más, si ustedes tienen la oportunidad de ver un árbol de fruta, se van a dar cuenta que los que mejor saben que está madura la fruta son los pajaritos, porque son los que llegan a picarlas, esas frutas. Y yo no sé ustedes, pero yo sí lo he hecho. La fruta picada por los pajaritos, esa me gusta comérmela, porque es la más dulce. ¿Sí? Y dicen, ay no, pero ya está toda babeada por los pájaros. Pero son santos, así que pues no hay bronca. No comparto sus chismes, yo me la como. Y saben ricos. Cuando yo era niño en la casa teníamos 2 árboles de higos. Y los higos más dulces eran los que estaban picoteados por los pájaros. Y eran ricos, muy, muy ricos. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 6, nos menciona. Ahora sí, si me va siguiendo, Leo, por favor, con las hojas. En el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 1, la primera parte, nos menciona que debemos de ir más allá de lo básico. O sea, más allá de simplemente decir, bueno, pues sí, Jesús es mi Salvador, ok. La Nueva Versión Internacional, la versión, me dice así: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. La Nueva Traducción Viviente lo expresa así, la misma lectura. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Para los que no les gusta usar otras versiones, sino la tradicional, que es la Reina Valera 1960, lo diría así:
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y todavía para que aquel que no le quedó muy claro lo que quiere decir la palabra, en la versión de Dios habla hoy, dice: así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo: déjate de ser un niño espiritual. Atrévete a madurar en el conocimiento y la verdad de Jesucristo. Porque Jesucristo no simplemente se quedó allí en una cruz. Por eso Jesús no es religión. Por eso no tenemos crucifijos. Porque la religión se quedó con un Cristo crucificado en un madero y lo cargan ahora inclusive en cadenas de plata, de oro, de metal, y lo traen en pescuezo, presumiéndolo. Mi Cristo no se quedó ahí. Lo que siguió después del sufrimiento de la cruz fue haber estado en una tumba fría o oscura 3 días, para después de eso el poder del Espíritu Santo levantarlo de entre los muertos, como las primicias de los que durmieron fue hecho. Y hoy ese Cristo resucitado está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, intercediendo por ti y por mí, para que madures, para que crezcas, para que te desarrolles, para que seas valiente y esforzado y avances a la victoria. Es lo que nos está diciendo en pocas palabras. Pero la realidad es que nos queremos seguir quedando como niños que nos gusta que nos estén amamantando toda la vida. Y nos da miedo crecer y madurar. Nos da miedo comprometernos con Dios. Porque es más fácil comprometernos con mi trabajo, con mi profesión, con la familia, con esto, el otro, aquello, la sociedad, los viajes, en fin, lo que sea, menos con Dios. Y a Dios los pasas al segmento que dice aburrimiento. Y entonces le quitaste todo el valor y todo el peso de Señor y Salvador. La Nueva Versión Internacional, en estas mismas lecturas, dice: por eso, así que por eso, o así que, o por tanto, dependiendo de lo que estemos leyendo. En el capítulo 5, nos dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros, sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan la leche en vez de alimento sólido. Porque el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Sabes, amada iglesia? Cuando nosotros no nos atrevemos a conocer más de Dios, nos quedamos como esos bebés de pecho. Y nunca logramos crecer, nunca logramos madurar. Las enseñanzas elementales acerca de Cristo, ¿a qué se refiere esto? Esto lleva a la idea de básicos o esenciales, claro. Que si bien son elementos necesarios en nuestra vida sobre los cuales debemos de construir, no son definitorios para acabar la construcción y hacer uso de un óptimo
un uso óptimo de esa morada, sino por el contrario tendríamos cimientos, pero nunca una estructura. O sea, si nos quedamos simplemente con lo básico de Dios, nunca vas a lograr crecer y desarrollarte. Es como cuando comienzas un negocio. Tú puedes decir, ok, voy a establecer un negocio, pues ya lo abro. Y luego, el primer día vendiste muy bien, desarrollaste muy bien. Pero si nunca lo vuelves a abastecer, si nunca vuelves a estar ahí teniéndolo al día, ¿cuándo vas a crecer? Nunca. Vas a morir. Tienes que invertirle. Tienes que desarrollarte para que puedas ser un emprendedor que alcance el éxito en lo que está haciendo. Pero también nos lleva a la madurez. Y dice que la madurez, el autor del libro de los Hebreos nos está intentando decir que podemos alcanzar la perfección en ese lado de la eternidad. Y muchos diríamos, no, pero es que perfecto solo Dios. Bueno, Jesús dijo que avancemos, que crezcamos. Y otra parte de la Escritura dice que crezcamos al punto de llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Inclusive otra parte de la Escritura dice, sean perfectos como yo soy perfecto. O sea, la perfección no es en el sentido de que tú y yo lo hemos creído en esta tierra. Que el perfecto es que no tiene errores. No, el perfecto es el que aprende a reconocer sus errores, los corrige y avanza. Y avanza y corrige y avanza y corrige y avanza y corrige y avanza. ¿Por qué? Porque así avanzando va a llegar a la meta y va a ser el ganador. Pero quien no corrige no puede avanzar. Quien nunca se da cuenta, bueno, peor, hay quienes se dan cuenta cuáles son sus errores y no hacen nada por corregirlos. ¿Sabes que ese tipo de personas son las personas más frustrantes, decadentes y retrógradas que puede haber? Pero si tú eres de las personas que te atreves a ver la viga en tu ojo, seguramente vas a salir adelante en todas las circunstancias que te puedan rodear. Hebreos capítulo 6 dice y menciona algunos de los fundamentos de los que tenemos que dejar atrás y avanzar y seguir construyendo sobre esos cimientos. Y sobre esto dice que no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la enseñanza de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estos fundamentos son dados en 3 pares, si te das una idea. El primer par está hablando de arrepentimiento y fe que van juntos. Es lo primero, es el primer paso. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es reconocer en qué he fallado, en qué he caído. Y fe es que con esa fe sé que Dios me va a ayudar para salir adelante y no volver a caer en ese punto. Y luego el siguiente par habla de bautismos e imposición de manos que también van juntos. Aunque el autor del libro de los Hebreos estaba hablando a una comunidad hebrea 100%, y la comunidad hebrea, basado desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Levíticos, se establecieron una serie de lavamientos en diferentes circunstancias. Quienes estén llevando su lectura bíblica que tenemos en la congregación para todo el año, este mes de marzo, uno de los libros que estamos leyendo es el libro de Levítico. A mí se me ha hecho bien pesado leerlo. Para quienes lo estén leyendo, no sé cómo les ha parecido. Pero yo me tengo que regresar varias veces a leerlo. ¿Por qué? Porque marca mucha enseñanza así, puntualito. Muchas normas, mucho orden. Y esto tiene que ir así, la cucharita acá y esto de este lado. Y muy detallado todo. Pero más allá de lo pesado que resulta leerlo, nos podemos dar cuenta cómo tenemos un Dios de orden que le gusta que las cosas lleven su secuencia perfecta y exacta. Y eso se traduce para nuestras vidas. Si tú o yo no somos ordenados en nuestra vida diaria y en nuestras costumbres con Dios, jamás vamos a poder tener su bendición. Regresamos.
Cuando habla aquí de la doctrina del lavamiento, se refería mucho a esa parte. Pero vamos a hacerlo a un lado, ahorita no vamos a meterlo en cuestiones ritualistas ni nada de eso, sino simplemente vamos a tomar la parte de bautismo e imposición de manos. ¿Cuántos de aquí son bautizados en agua? Que no se hayan bautizado de chiquitos, porque ese no vale, porque ustedes ni cuenta se dieron cuando los llevaron a bautizar. Nada más chillaron porque les cayó el agua fría, ¿no? ¿Cuántos ya son bautizados? Perfecto. Ahora, ¿cuántos no son bautizados? Así de grandes que digan, pues yo la neta sí decido bautizarme. A ver, manos arriba, no es vergonzoso, no hay bronca. Ok, gracias por tu honestidad. Déjame decirle que si tú quieres creer en Jesús y te atreves a creer en Él y hacerlo tu Señor y tu Salvador, sin pero estarías dispuesto a bautizarte. Sin pero. Porque ese es un testimonio y una señal de lo que has recibido en tu corazón. Pero si tú eres de las personas que dices, ay no, es que me da pena, es que no quiero, es que me da miedo, ay quién sabe qué me vaya a pasar, perdóname, pero simplemente te has estado engañando. ¿Por qué? Porque has estado creyendo en la religión de Jesús y aquí no lo tenemos. Puedes irte a otra congregación, otra iglesia, vete a la villa, vete a Tumbuctú, vete a bailar a Chalma, no sé, donde quieras irte, allá puedes hacerlo. ¿Sí? Aquí no. Así de sencillo. Si alguien dice, ay, pastor, ahora sí tuvo pegador, lo siento mucho, pero prefiero pegarte ahorita y no que cuando llegues al infierno luego me reclames, ¿y por qué no me dijo? Amada iglesia, a veces es más fácil comprarnos un jersey de un equipo de fútbol o de un deporte que me encanta y soy fanático de eso, que ponerme la vestimenta de ser salvo por Jesucristo. Pagamos miles de pesos por esas vestimentas que ponerme el atuendo de Señor y de Salvador que Él me da. ¿Es duro? Sí, pero es la verdad. Y luego viene el tercero. Es la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Pero me brinqué lo de imposición de manos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han recibido oración de alguien que le haya puesto las manos? ¿Cuántos nunca lo han recibido? ¿Sabes que cuando nosotros oramos por ti, te imponemos manos, te ayudamos a desatar tu fe? No pasa nada mágico, no pasa la electricidad por medio de las manos y ni las vibraciones, ni la buena vibra, ni nada de ese rollo. No, nada de eso. Espiritualmente, cuando alguien de autoridad pone sus manos sobre ti, en el nombre de Jesús, cosas en el mundo espiritual suceden y te sometes a la autoridad de Dios. Luego el tercer par es la resurrección de los muertos y el juicio eterno, y van juntos. Jesús tuvo que sufrir y morir por ti y por mí para poder resucitar. Y si Jesús no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Yo quiero que me digas si Judas Tadeo resucitó. Ahí llevan paseando sus reliquias, no sé ni qué el huesito llevan, pero ahí las andan paseando por todo el país. ¿Dónde resucitó? No resucitó. ¿María resucitó? Tampoco. ¿Buda resucitó? No. ¿Mahoma resucitó? Sigue ahí metido donde lo enterraron. El que quieras. Si eres de la Santa Muerte, pues está más muerta, no resucitó para nada. Y si eres del otro, del de los, ¿cómo se llama? Los del norte, que para los asaltantes, todo ese rollo. Ese Valverde o como sea, pues tampoco lo mataron y pues ya quedó. O sea, y alguien dirá, ay, no digas esas cosas porque se los va a echar encima. Me valen. Más puede el que está conmigo que ellos contra mí. En eso hemos creído, en el que tiene todo el poder,
El problema es que no lo hacemos nuestro Señor. Te quedas en la parte de que sea nomás tu Salvador. Y la verdad es que para ser cristiano hay que disfrutar todo completo, todo. Porque es lo que vale la pena. Es lo que vale la pena, en realidad. No volvamos a poner los fundamentos. ¿Por qué la Escritura nos habla de eso? No los vuelvas a poner. Porque si tú quieres volverlos a poner y vivir solamente poniendo esos fundamentos, vas a ser ese bebé lactante. Nunca vas a crecer, nunca vas a desarrollar. Si dices, es que yo no puedo cambiar, soy cristiano pero no puedo cambiar, pues perdóname, sigues siendo un bebé espiritual, sigues siendo un lactante, porque ni siquiera has tomado la decisión de cambiar. Dios no te va a venir a obligar para que cambies. Dios no te va a venir a hacer una trepanación de cerebro para meterte otro y a ver si así ya te compones. No, eres tú con tus cualidades, con tus defectos, con tus virtudes. Creo que sonó cada canción de Lupita D'Alessio. O sea, eres tú con todo lo que eres. Tú tienes la decisión de cambiar. Contrario a la otra señora, ¿verdad? Tú tienes la decisión de cambiar. ¿Quién te va a obligar? ¿Quién te va a obligar? Nadie. Dios no obliga a nadie. Por eso a mí me da mucha risa cuando me dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí. Yo en tu religión no te permiten, ¿verdad? Te prohíben hacer esto, el otro. No, no me prohíben. 1, no tengo religión. 2, no soy cristiano. Y 3, soy libre de mis actos. ¿Pero no eres aleluyo? No. Soy discípulo de Jesucristo, seguidor de Jesucristo. Eso es lo que soy. Si tú te llamas cristiano, pues mejor también, igual, búscale otra, ¿no? Porque, ¿sabes que la palabra cristiano es un peyorativo? Ese fue el origen. Pero ahora nos ufanamos a decir, soy cristiano. No, mejor la carga viene cuando dices, soy discípulo de Jesucristo. Porque eso me obliga a comportarme como Él me enseñó a hacer. Híjole, qué difícil es. Qué difícil es el comportarse como Jesús nos enseñó a hacer. El problema radica en que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que Jesús nos enseñó a hacer. Y no nos enseñó nada así cuadrado, legalista. No, nos dijo simplemente, no robes, no mates, honra, perdona, da, sé generoso, ama, tolera, ayuda, corrige, discierne, juzga, evalúa, sé sal y sé luz. ¿Eso es religión? No, es un estilo de vida. Para entender la lista de todo esto que Hebreos nos habla acerca de lo que es el arrepentimiento, de lo que es la doctrina de bautismo, la imposición de manos, en fin, todo esto, lo que nos está diciendo es que eso es bueno, claro, es tu cimiento, pero debes de dejarlo allá abajo. Los cimientos ya no se ven cuando se hacen bien hechos. Se cubren y luego se comienza a construir sobre de eso para poder levantar algo que te sirva, algo en el cual puedas sacarle provecho. Y la vida cristiana implica vivir a partir de los cimientos para arriba y no quedarte en los cimientos. Es lo que verdaderamente implica. Y tenemos ahí en esta presentación, tenemos por ejemplo la fe en Dios. Es donde debemos de comenzar. Dice, simplemente decir que uno cree en Dios no significa que uno haya llegado muy lejos. Por eso, si tú te llamas cristiano, no me sirve de nada, porque no nos representa nada. Es lo mismo que decir que creo en Dios. Todos creen en Dios. Y si no, le ponemos la alerta sísmica y vas a ver que hasta los más ateos se recitan el Padre Nuestro y creen en Dios.
Si tu fe está débil, no puede haber estabilidad en ningún área de tu vida. Por la fe vamos a tener entrada a la gracia que nos da firmeza. La siguiente, por favor. Doctrina de bautismos. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para estar fortalecidos en la roca que es Cristo. Y ahí es donde viene esa parte del bautismo para nosotros. Porque cuando tú decides bautizarte, que es que te metamos en una tina con agua y que digas, oh, y no te vamos a ahogar, simplemente dices, yo con esto quiero testificar que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y cuando lo hago así, yo me sumerjo en la tina de agua, ejemplificando que estoy muriendo a toda mi pasada manera de vivir, y cuando salgo de allí estoy ejemplificando y dando testimonio que me levanto para ser una nueva persona, comprometida a ser mejor. Por cierto, quienes quieran bautizarse, dentro de un mes, a principio del mes siguiente, en mayo, vamos a tener bautizos aquí en esta congregación. Si tú deseas anotarte para bautizarte, en el módulo de informes a la salida, puedes anotarte y estar atento para cuando lancemos la fecha específica de una serie de enseñanzas que vamos a dar en concreto para después tener el día de bautizos, ¿sí? Así que anímate, te animo a que participes si no te has bautizado. La siguiente, por favor. Imposición de manos. Fíjense bien que la imposición de manos no es algo característico del cristianismo, lo manejan muchas religiones. Por ejemplo, en el cristianismo dice la imposición de manos es común en diversas denominaciones cristianas, especialmente en ritos como la confirmación, la ordenación y la unción de enfermos. Y eso lo dijo Wikipedia, no lo dije yo. El Reiki. En la práctica del Reiki, la imposición de manos se utiliza para canalizar energía vital y promover la sanación. Y en otras culturas, en algunas culturas, la imposición de manos se utiliza para bendiciones, protección y sanación. Si todos lo saben, ¿por qué nosotros, que tenemos la orden directa de Dios, no lo hacemos? No tenemos fe en ello. Necesitamos que otros oren por nosotros. Esto es fundamental para superar la tribulación actual y venidera. ¿Sí? La siguiente, por favor. La resurrección de los muertos y juicio eterno. Necesitaban pensar en la resurrección de Cristo y en el Cristo vivo, y no en la resurrección de sus muertitos. ¿Se acuerdan cuando en la escritura nos narra la historia de Lázaro, el amigo de Jesús que falleció? Y después de mucho llegó Jesús, ya se había muerto Lázaro, ya llevaba varios días enterrado, y las hermanas ambas de Lázaro llegaron y le hacen la misma reclamo a Jesús. Si hubiera llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús les dijo, oigan, pero él va a resucitar, él vive. Así sabemos que va a resucitar en el día de la resurrección, del juicio. O sea, todos los judíos sabían que había una resurrección. Pero el libro de los Hebreos, siendo consciente de ese conocimiento que tenían todos los judíos de esa época, se centró en decir, no se detengan a pensar en ello, deténganse a pensar en que es Cristo quien murió, pero que también resucitó por ti y por mí. El problema está en que muchos de nosotros hoy día seguimos pensando que Jesús quedó ahí en esa cruz. Muchas congregaciones cristianas inclusive tienen cantos que exaltan el poder de la cruz. Y algo que hemos dicho que nos identifica como creyentes son la cruz. Déjame decirte que la cruz representa simplemente la maldición y la muerte. Jesucristo no es representado por ningún símbolo humano, porque Él resucitó y no hay nada que lo pueda representar más que tu vida y mi vida.
Porque cuando nosotros nos comportamos conforme el modelo de Jesús, lo estamos representando a Él. Fíjense que el peso tan fuerte en que tú y yo podamos ser representantes de Jesús. Es tan glorioso Jesús y su esperanza venidera que los que tienen esa esperanza, fíjense bien esa parte, no me gustó mucho cuando la leí, pero fíjense la realidad, dice, se purifican a sí mismos. ¿Me estoy lavando? No, me estoy renovando todos los días. Eso es purificarme, o sea, me meto a bañar todos los días. Toda la mugre que traigo la voy sacando. Cuando yo me atrevo a centrar mi vida en la resurrección de Él y que yo voy a resucitar junto con Él si es que muero antes. Pero también en ser conscientes de que en un momento voy a ser juzgado. Ahora, ¿cómo vamos a ser juzgados cuando llegue ese momento? ¿Vas a ser evaluado como un lactante? ¿Como un adolescente espiritual? ¿O como un hombre y una mujer maduros en Dios? ¿Cómo quieres ser juzgado? Ahora sí, la que sigue, hijo, por favor. Si yo centro mi vida, mis pensamientos, en que Cristo es el fundamento, Cristo es el evangelio, Cristo es todo, Cristo es la roca que hará que los vientos y tormentas no puedan derribarme, cuando mi pensamiento y mi vida se centra en ello, entonces podré ser más que vencedor. Mientras, no. ¿Quiero en verdad avanzar? A lo mejor somos personas que nos hemos metido en miles de problemas como consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado. Pero así como tomamos esas malas decisiones en nuestra vida, podemos tomar buenas decisiones. Y la primera buena decisión que podemos tomar es reconocer que estoy mal y reconocer que puedo cambiar. Está en mí esa decisión. Yo no sé cómo ha sido tu vida. Yo no sé realmente qué buenas o malas decisiones has tomado a lo largo de ella. Yo no sé qué es lo que te ha traído aquí, o no sé qué es lo que te ha motivado a buscar de Dios en tu vida. Yo nací en un hogar cristiano. Mi familia toda mi vida fue cristiana. Pero en mi vida, aunque yo era cristiano, tuvieron que pasar muchos años, 22 años, para que yo pudiera hacer a Jesús no solo mi Salvador, sino mi Señor. Porque muchas veces nos quedamos simplemente con la primera parte. Sí, es mi Salvador. No, lo importante no es que sea tu Salvador, lo importante es que sea tu Señor. Eso es lo más importante. Y cuando lo hago mi Señor, me someto a Él y a su autoridad. Debemos de dejar de conformarnos con tener solo los cimientos, lo básico de la fe. No seamos presa fácil. Busquemos madurar y estar siempre llenos de Él. Y para terminar, hay un ejemplo que quiero darte. Lo vi apenas es un ejemplo que una congregación publicó, pero me gustó mucho. Imaginémonos que este vaso es nuestro cimiento. Es nuestra vida, la hemos constituido y podemos... Muchas gracias, hijo. Lo bueno que no fuma, Voy a echar de cabeza, ¿verdad? Y esa representa tu vida o mi vida. ¿De qué la vas a llenar? ¿De qué la vas a llenar? Unos. La mayoría
¿De qué la vas a hallar? Más seguro eres usted. Imagínate que vienen este negrito. Es uno que visten de rojo con cola y cuernos. Y vienen los problemas y las circunstancias y las tentaciones de la vida y las malas decisiones. Uy, ¿crees que este diablo ya no pinta? Y vienen las circunstancias, las tentaciones, los afanes. Dani, ¿me puedes apagar un ventilador, por favor? No. Al ventilador. ¿Qué comienzan a hacer los problemas? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Qué comienzan a hacer? A destruirnos. Cuando nos quedamos solo con los cimientos. Pero ¿qué pasa si tu vida la llenas no de los cimientos, sino comienzas a llenarla del Espíritu Santo y de la madurez y del crecimiento? Vendrán las pruebas. ¿Te pegarán? Sí, claro. ¿Te medio chamuscarán? Sí, seguramente. Pues somos seres humanos. ¿Se acuerdan de Pedro el apóstol? Llegó el momento en que negó a Jesús. Sí. ¿La regó? Sí. Pero hasta ahí, no pasó más. ¿Lo que estaba lleno del Espíritu Santo es destruido? ¿Es quemado? ¿De qué vas a llenar tu vida? La madurez en la palabra, el crecimiento. Por eso dice el libro de los Hebreos que no te conformes a los cimientos. No te quedes ahí. Avanza. Sigue avanzando, sigue creyendo, sigue desarrollándote. Porque si no lo haces, te vas a consumir tarde o temprano. Va a venir algo que te va a destruir. Los 5 principios básicos, sí, son importantes, claro. Es la base para que puedas crecer. Pero no se queda ahí, hay que avanzar. Y ahí está. Esta vida, pues no se llenó tanto, ¿verdad? Tuvo todavía una partecita ahí media vacía. Fue lo único que se quemó. Pero si tú te llenas al 100% de la presencia de Dios, de compromiso, de madurez, de hambre y sed de justicia, vendrán las vicisitudes. Es en la enseñanza de Jesús sobre el hombre prudente, el que edificó sobre su casa sobre la roca. Se vinieron las tormentas, los vientos, los ríos, las aguas y todo, y su casa prevaleció porque fue llena. El hombre que construyó sobre la arena simplemente llegó y la plantó encimita. Vino todo lo difícil, todo lo complicado, y su casa se destruyó. Así que ¿por qué no te pones de pie, amada iglesia? Cristo es el fundamento. Cristo es el evangelio.
Cristo es todo y Cristo es la roca. ¿Qué vas a hacer?